Así que, bueno, ¿sabe que tenía tenía dos palabritas cortitas y me volqué por esta, porque me acordé el otro día cuando vino el pastor Carlini y cuando terminamos la reunión me dijo, ¿no querés ministrar la cena del Señor allá en el Templo Centro? Es muy raro, la verdad que a veces me siento halagado porque Él nos da, cuando Él está, que alguien ministre la Santa Cena. Él da para predicar, pero no para ministrar la Santa. Y me dice, porque la verdad me gustó. Dije, ¿pero qué habré dicho que le gustó tanto? Digo, pero mire que lo que dije, no me acuerdo más lo que ya dije, no importa, bueno, decir otra cosa no, pero dice, hacelo vos. Bueno, en realidad la esencia que hablé fue porque a veces nos pasa que desconectamos la vida espiritual que nosotros llevamos. Nosotros llevamos una vida espiritual que va paralela a la vida natural de otras personas, que otras personas desconocen, que otras personas no creen, pero nosotros llevamos una vida espiritual. Cuando Pedro, que era una de las palabras que iba a compartir, cuando Ananías y Zafira lo quieren engañar a Pedro, ellos se dicen, bueno, Pedrito, pobrecito, pescador, ahí un pescador, todavía tiene olor a boga, a sábalo, entonces a este pero ellos sabían, ellos desconocían que en ese estadio de Pedro había recibido el Espíritu, no como antes, sino que ya Pedro tenía el Espíritu Santo. Ellos desconocieron que había una vida espiritual en Pedro, que fue la que reveló y la que le trajo muerte a Ananías y Zafira, cosa que pareciera más del Antiguo Testamento que del Nuevo. La muerte de Ananías y Zafira no se produjo en la ley, se produjo en la gracia. Por eso que a veces cuando la gente habla de gracia hay que tener cuidado porque la muerte fue. Entonces, lo que yo hablaba es que no podemos desconectar lo natural a lo espiritual. Nosotros no podemos desconectar. Nosotros todo lo que hacemos es natural porque somos de la tierra, hacemos lo mismo, pero hay cosas que tienen repercusiones espirituales que nosotros las hacemos no por el fruto natural, porque si uno quiere crecer económicamente, lo natural te va a decir, bueno, a ver, haz un plan de ahorro, achica gastos. En Dios no es así, en Dios es al revés. La promesa es que si uno da, recibe. Entonces, hay cosas que humanamente son diferentes, pero en lo espiritual es donde está la bendición. Siempre Dios va a hablar en toda su Biblia en un aspecto espiritual. Cuando yo quiera mirar de un lado almático o de un lado sentimentaloide la Biblia, yo pierdo toda noción porque Dios nunca se mueve y hasta hay cosas que quizás la rechazaríamos. Como hablé el otro día cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Cuando estaban todos los apóstoles, Él se lo dice a Pedro en la cara. Es decir, ahora, ¿cómo una persona puede soportar esa corrección? ¿Cómo una persona puede, como le dijo Jesús, tratar de perra a una mujer? ¿Cómo una persona puede soportar de que Jesús se dio vuelta y le dijo, ustedes se quieren ir también, váyanse? ¿Cómo la gente puede soportar un apóstol que le está sirviendo a él, que él le diga generación incrédula y perversa? Son preguntas que si yo la miro al lado almático, yo me voy de ese lugar. Yo no estaba con Jesús, porque Jesús era una máquina de hablar, que almáticamente todo se me destruye. Ahora, acá en Gálatas 6, Pablo va a tirar un hilo que nos va a llegar a
a orientar en eso. Ejemplo, esta mañana Iván me mandó un videito de algo que yo había predicado de las ovejas. Que yo lo había visto otra vez, y él lo encontró y me lo pasó. Ese que yo había contado, no me acuerdo, en una predicación que yo había contado. Y encontré el video que subieron anterior, que lo había subido Matías, me parece. Bueno, ahora, el video que subieron anterior, a los que lo escucharon, no sé, ¿qué reflexión le deja eso? Porque ahí está, y por eso prediqué esto, porque ahí hay una palabra escondida. Es decir, hermenéuticamente hay dos, no sé si ustedes saben, homilética y hermenéutica. Yo hasta las enseñaba al seminario, pero soy un desastre en homilética, pero las enseñaba, ¿viste? Hermenéutica quiere decir que uno de los principios de la hermenéutica que es que un texto extraído del contexto es un pretexto. Es decir, entonces ahí hay una extracción de segundos de una predicación. No se puede juzgar todas las... Ahora, ahí en ese audio hay una palabra que si usted la saca, esa es una sola palabra, si usted la saca, ese video para mí no tiene valor. Ahora, esa palabra metida ahí lo potencializa ese video al 1000%. La pregunta es, si alguien lo escuchó, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra que ustedes ven que ahí potencializa y es el nudo de lo que él quiere predicar? Tire y pegue, a ver, ¿no lo escucharon el video? ¿Sabe cuál es la palabra? Ahí el secreto de que potencializa es cuando uno contesta en la carne. Ahí es donde ahí es donde el hermano está hablando. Si una persona peca 20 veces y vos venís y la corregís, pero en tu carne un día se te sale la chaveta de decirle, escuchame, porque decirle lo que siembra cosecha. Después vamos a leer acá que no está mal, porque Pablo se lo dice. Pero lo que está mal, lo que él está haciendo hincapié en esa pequeña porción, no sé cómo será la predicación, pero lo que está corrigiendo es que no se puede corregir en la carne. Corregir en la carne es muy dañino. Y corregir en la carne, todos podemos. No es que eso es atribución del pastor, es de nosotros con nuestros hijos. Es decir, un ejemplo, si a mí viene un hermano y me dice, pastor, ¿sabe que mi hija ya quiere ir a los bailes? Yo le voy a decir, hermano, ore, esté tranquilo. Ahora, ¿qué le pasa si le pasa a usted? ¿Qué pasa si viene su hija y le dice, papi, ¿sabes qué? Y acá mucho le estoy pegando porque ya le viene eso. Es que cuando le dice, ¿sabes que te engañé? No me quedé de la mía, no fuimos al baile. Y ahí sí que vale eso de corregir en la carne o en el espíritu. Porque si usted se zafa, toda corrección en el espíritu, en la carne no tiene solución a nivel espiritual. No trae frutos. Y Pablo va a hablar, dice, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, él está hablando hermano, no está hablando, él es como que tira a todo, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Pablo, al que le gusta leer, Pablo era muy astuto para hablar. Pablo era muy sagaz para hablar, muy vivo. Entonces dice, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que también seas tentado. Lo que decía el videíto ese que yo le dije que pusieron. Es decir, no se te vaya la mano en
látigo porque Pablo lo que le está diciendo así en definitiva, mire, pecamos todo, así que no se enloquezcan por un pecado cuando otros pecan otros, porque a veces, a mí si alguien me debe plata me vuelvo loco, y otro dice, no, a mí no me pasa nada, pero a mí si me tocan el auto es como que es decir, entonces cada uno tiene una estructura que es así, a cada uno nos hace mal algo, pues es como yo le decía en broma, pero es así. Yo me puedo sentar y puede venir algún hermano y decir, mira, no, tengo un problema, mi hija está pasando esto, mi hijo quiere hacer esto. Sí, oren hermanos, vamos a orar, vamos a interceder, se lo vamos a pasar al grupo de oración y vamos a estar orando, pero quédese tranquilo que Dios va a orar, hasta que te pasa a vos, hasta que le pasa a uno, y ahí toda esa cosa, créalo, la mayoría acá la mayoría puedo ser el padre de todo, menos de alguno, puedo ser el padre y le va a pasar, no soy profeta, pero le va a pasar, se le queman todas las teorías, se le queman todos los papeles, se le queman todas las cosas, porque cuando a uno le impacta, y uno tiene que calibrarse espiritualmente, porque las faltas son lo que a nosotros nos pasa a todos. Dice, vosotros que sois espirituales. Pablo lo que le dice, mire, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Mire, tiene que saber leer. Los Gálatas no eran espirituales. Los Gálatas no eran espirituales. Si leyó la carta a los Gálatas, no son espirituales. Lo que Pablo está escribiendo, guiado por el Espíritu, diciendo, cualquiera que quiera corregir a otro, tiene que ser espiritual la corrección, porque si es de la carne, no va a traer buenos resultados. Siempre, ¿por qué? Porque esto es una construcción espiritual. Y Pablo está diciendo, ¿por qué tengo que corregir el espíritu? Porque la finalidad es restaurar con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, cuidado, hermanos, que si yo es lo que pasa. Es como pasaba, como pasó en una iglesia, es decir, el pastor vivía disciplinando a jóvenes porque pasaba esto, porque caían en pecado, hasta que llegó el día que su hijo creció y fue él el que cayó en pecado. Entonces ya le dio vuelta a la tortilla y ya no era más la ley, era la gracia. Y bueno, hermano, tenemos que amarlo porque ya me tocó a mí. Pero si ese espíritu a mí me sigue desde el principio, yo siempre voy a ser una persona de gracia para aconsejar. ¿Por qué? Porque si yo más vale le digo, mira hermano, hoy no hablo con vos, por favor no hablamos, porque si yo te tiro de mi carne, nunca en Dios va a haber una solución carnal a cualquier problema. Es decir, cuando yo tengo que hacer una corrección, primero tengo que ser espiritual. Segundo, no considerar el error de la persona. Lo que la Biblia dice, antes de ir, considerate a vos mismo. Nosotros a veces nos ofendemos más que Dios y digo, yo tengo que corregir a la persona. Pero lo que Dios me dice, primero está calibrado espiritualmente, porque vos no podés destruir nada, porque no sos dueño de nada. Pero en el camino, cuando yo tengo que ponerme a cuentas con alguien, o solucionar un problema, o ver una falta de alguien, en el camino lo que tengo que ir mentalizándome, yo puedo ser esa persona, y como yo lo corrija, como yo trate a él, mañana esa ley va a venir sobre mí. Entonces él dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Esa es la ley de Cristo. ¿Por qué Pablo le habla eso? Porque el problema de los Gálatas es que habían vuelto a la ley, al judaísmo. Entonces Pablo dice, hay una ley que es de Cristo, que es sobrellevar los unos la carga de los otros.
si se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Por qué yo tengo que sobrellevar y ser espiritual en la corrección y no tratar de que la carne me invada? Porque, ¿sabe por qué el apóstol Pablo? Porque la carne siempre se va a creer superior. No es algo que yo estoy juzgando a uno, a otro, y usted dirá, uy, me está hablando a mí. No, le estoy hablando a toda carne, me estoy hablando a mí mismo. La carne siempre se cree superior uno a otro. Por más que diga, no, usted está equivocado, pastor, eso para mí no es. No, sí, es para él, porque la carne es así. Todos los que tengan carne, ahora, salvo que acá haya un espíritu dando vuelta, y yo no lo sé, sea un ángel, porque dice que algunos reciben ángel, salvo que haya un ángel acá, entonces, pero si no, ¿por qué la carne se cree? ¿Por qué es así? Porque la carne es así. Por eso que dice, ¿dónde surgen los pleitos? ¿De dónde surgen todos los problemas? De la carne. De la carne. Todo problema, toda solución, y esto es el principio que yo le quiero dejar hoy, toda solución en Dios viene por el Espíritu. Todo problema en Dios viene por la carne. Todo problema. Usted no me va a decir, no piense en su vida, nunca por obrar en forma espiritual le trajo un problema. Siempre los problemas fueron por obrar en la carne. Porque si usted obra en el Espíritu, nunca el Espíritu acarrea un problema. Así que, fíjese que Pablo empieza hablando de corregir uno a otro. Está hablando de una persona que corrige a otra. Al final, el que iba a ser corrector, Pablo acá, Pablo te engañaba y te daba vuelta y... Es decir, porque acá empieza hablando diciendo, fulano cuando vaya a corregir a sultano. Y después el tipo le termina predicando al que tiene que corregir a otro. Tiene que seguir el hilo ese. Pablo le está hablando no al que erró. Pablo le está hablando al que va a corregir al que erra. Por eso es que cuando usted algún día, un consejo, si Dios lo aparta de pastor, cuando tenga que ir a corregir a alguien, siempre tiene que llegar la taza ahí, siempre. Porque esto lo que te hace es ver a uno mismo para después poder corregir a otro. Dice así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿A quién le está hablando? Al que va a corregir. No es que dice, no, vamos a agarrarlo a este carne con pata y le vamos a caer los dos. Pablo dice, no. Pablo lo mira al que tenía que corregir, le dice, primero somete a prueba tu propia obra. Ponete, mirate cómo está, mirate. Porque a veces estamos más ofendidos que en Dios en cosas. Entonces, pero cuando yo miro, cuando yo me miro, como decía el hermano del video, cuando yo me miro primero, quizás que en el camino, la ira que yo tengo y la bronca que tenga con el hermano que tengo que corregir. Ejemplo, yo tengo que ir a corregirlo a Abraham y yo voy en el camino. Y cuando yo voy en el camino diciendo, Abraham, mira lo que me hizo, mira lo que me hizo. Si yo me sigo dando manija cuando llego, cuando arrimó, él me dice, Dios le bendiga, y yo le agarro la silla y se la parto en la cabeza, porque yo me fui dando a mi carne y fui buscando mi ira o dándole lugar a una cosa que él me hizo, a una cosa que él erró. Pero cuando yo voy caminando diciendo, no, está bien, Abraham hizo esto, pero ojo, para ver, yo también tengo esta agachada, yo también soy así, entonces a ver, no, hermano, el hermano no vino por esto, no, hay que disciplinarlo porque tenía que venir, ¿y cómo no vino? Y si yo en el camino me sigo dando manija, pero saco la espada y le corto la cabeza, porque cuando yo voy en el camino digo, sí, no, pero a ver, a mí también a veces me pasó esto, a veces me dio ganas de no venir, o a veces me pasó esto, o el hermano trató mal a uno, y yo también trato mal, entonces, y vamos en el camino evaluándonos, nos damos cuenta que cuando llegamos no queda argumento, porque al hermano que yo lo miraba con bronca, cuando yo primero me miré yo, cuando llego, capaz que lo encuentro y le digo,
digo, en vez de decirle, hermano, vos fallaste, decir, hermano, no me aconsejás que tengo este problema. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no entre otros. Es decir, cuando uno pone en mira su obra, porque uno tiene que evaluar, uno se puede gloriar a veces, no está mal. El apóstol Pablo dice, no. Puedes mirar, si no, a ver, porque acá hay que entender, no podemos poner todo en una bolsa. No podemos poner, porque hay gente que ha dejado mucho, hay gente que se ha jugado mucho. Entonces, si yo digo que no tiene motivo, lo que está mal es de poner con otra persona. Porque los motivos que yo hice, o todo lo que yo hice, en Dios, como lo hice en forma espiritual, siempre voy a tener una repercusión espiritual. Siempre, mi hermano. Por eso que Jesús le dijo, cuando usted, el que haya dejado padre, madre, y que haya dejado bienes y cosas por causa de mí, va a recibir 100 veces más. Siempre espiritualmente. Cuando usted encuentra a alguien que pasa algo, es por algo. No, espiritualmente nunca hay carambolas en Dios. Entonces, yo me puedo gloriar, yo me puedo sentar un día y decir, a ver, cuánto caminé, cuántas cosas, a veces uno no sé si le ha pasado, porque se sienta y dice, cuántas cosas pasé, este problema, lo solucioné así, cuántas cosas dejamos, cuántas cosas. Es imposible que Dios nos bendiga. Por eso es que a veces cuando uno le encuentra la trampita espiritual a las cosas, uno dice, ¿qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? ¿Por qué? Porque, como decía el otro día, cuando uno predica, uno escuchó 1000 predicaciones de fe. Pero te dice, ¿por qué escuché 30 predicaciones de fe y nunca se me activó? Y fui un día a un lugar y yo escuché una predicación de fe y se activó. Porque a mí lo que me sembraron en la predicación fue espíritu, no fue una palabra. Yo esa palabra la escuché siempre, pero esta vez salí distinto. Entonces yo por esa causa, esa palabra que fue sembrada en mí, yo me puedo gloriar sentarme solo, pero no con otros. Porque cada uno llevará su propia carga. Hermano, y esta es una ley que el apóstol Pablo viene hablando a personas que primeramente le decía que tenían que tener un discernimiento espiritual. Mi hermano, las cargas las tengo que llevar yo. Ahora, fíjese que ¿Cómo entiende eso? ¿Cómo entiende? Quizá nunca lo leyeron, pero a mí que me gusta leer y darle vuelta a las cosas. ¿Cómo entiende? ¿Qué dice el versículo 2? Sobrelleva uno las cargas de los otros. Porque entonces, acá ¿qué pasa? Acá hay un cortocircuito acá. ¿Qué tengo que llevar o no llevar? Porque cada uno llevará su propia carga. El que enseña, este es el versículo que a mí me gusta. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena a que lo instruye. Esa me gusta a mí. Que Pablo dice, sobrelleven la carga. Es decir, ayuden a la persona, pero enseñen a las personas que cada uno tiene que llevar su propia carga. ¿Qué es lo que Pablo quiere hablar acá? Lo que Pablo está diciendo es, yo tengo que sobrellevar, cuando un hermano viene, sobrellevar, ¿en qué sentido? En orar, en preocuparme. Pero que el hermano no caiga en el lazo de que porque el pastor le oró, porque los hermanos están orando, él se desentiende de la carga. Que es algo habitual y pasa mucho. Y yo no sé lo que me está pasando. Yo ya hablé a las 3 hermanas de intercesión, el pastor oró por mí, me tiró aceite en la cabeza,
y la cosa no cambia. No importa que no cambia, hay hermanos que están sobrellevando la carga, pero en definitiva, yo tengo que llevar mi propia carga. Eso no puedo yo, aunque sé que mi hermano está orando, aunque sé que otros me están ayudando, aunque sé que estoy pasando momentos difíciles. Un hermano dice: Tomás, sentí del Señor de darte 1000 pesos pero no puedo ser un dependiente de todo lo que la gente me hace. Yo tengo que entender que yo soy el responsable de la carga que el Señor me ha puesto. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Es decir, el apóstol Pablo lo que está diciendo, hablando a personas espirituales, como cuando arranca, él está diciendo: tengan por estima al que le enseña la palabra. Y sutilmente yo puedo decir, háganle regalito a los que predican, pero no es el espíritu ese. Lo pueden usar algunos para decir: vio, hermano, como yo enseño la Biblia, me tienen que hacer regalos y algo. No. Lo que principalmente una persona que enseña, sí que hay que ser partícipe, pero es lo que está enseñando el apóstol Pablo a ellos, es que toda buena obra háganlo partícipe a la persona que enseñan. Es decir, cuando usted es enseñado, tenga el respeto a la persona, tenga no la admiración, sino todo lo que es bueno. ¿Por qué es bueno mi obra que yo estoy siendo enseñado? Por la persona que me enseña. No solamente enseñanza en un negocio, sino hay veces que le puede enseñar algo una persona. No tiene que ser el pastor, puede ser un hermano. Y esa es la palabra que a usted lo va a hacer que las buenas obras se le abran a su vida, y por ende, como las buenas obras se vienen a mi vida, yo lo hago partícipe a la persona. No diciéndole: Tomás, pero aunque sea honrándola. Porque, mi hermano, es lo que yo dije que iba a compartir el sábado. La necesidad en Dios que tenemos de tener libertadores. Porque hay ministerios, no por la persona, pero hay ministerios, hay personas que oran y le pueden destrabar, que le pueden dar una palabra, y por más que usted lo mira así, dice: pero este no vale 3 pesos. Pero lo que Dios le ha dado, cuando le suelta una palabra, cuando le enseña una palabra, hay cosas que en los aires se destraban, no por el vaso de barro, sino por el tesoro que Dios puso en la persona. Cuando Elías dijo: no va a haber lluvia, no va a llover más, sino por mi palabra, mi hermano. Es decir, que usted lo podía ver Elías. Elías era una persona que se escondía en la cueva y se quería morir. Elías era una persona que hoy estaba bien, mañana estaba mal. Pero ¿sabe una cosa? Elías, aunque él estaba en una cueva, aunque él estaba escondido, aunque él estaba temeroso, durmiendo, pero el poder de la lluvia estaba en la boca de Elías. Si Elías no abría su boca, la lluvia nunca hubiera venido, porque Dios se lo había declarado así. Si usted lo veía a Elías como un hombre, lo veía como un hombre que hoy estaba bien, mañana estaba mal. Pero si usted lo veía en el potencial que él tenía, él llegaba y decía: mirá, hacemos una comida para mí y ustedes no coman, primero como yo. Y usted dice: no, pero esto es una locura. Pero él tenía un potencial adentro, que la palabra que él hablaba activaba las cosas. Eliseo pasó lo mismo con la mujer con el aceite. Ellos tenían un poder en la palabra. Si usted lo miraban, aparentemente, naturalmente, eran personas comunes, pero adentro había una palabra que cuando ellos la soltaban, la buena cosa venía para ustedes. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice: cuando las buenas cosas sucedan por las personas que te instruyen, hágala partícipe al que te enseñó esa palabra. ¿Por qué? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado.
hombre, todo. Mi hermano, a veces como pastor uno tiene esa lucha porque la gente le quiere hacer ver que como en lo natural, que siembra rabanito y quiere cosechar soja. No. Es decir, la gente, pero yo hago todo bien, no sé qué me pasa. Pero no sé por qué me pasan estos problemas. Hermano, lo que yo siembro. Por eso cuando uno encuentra una persona dadivosa, siempre parece que algo de algún lado, alguna ayuda viene. Cuando una persona, siempre, y a veces la gente se enoja y dice, pero ¿cómo puede ser? No sé cómo puede ser, pero hay una ley que yo la creo, que quizás la actitud no lo demuestra, pero como Dios ve el corazón, es la ley que se activa. Y lo que yo sembré, aún en mi corazón, lo cosecho también. Como dijo el Señor, cuando lo que ustedes hagan en privado, muchas veces Dios te lo va a recompensar en público. Y hay veces que uno reniega contra eso. ¿Cómo puede ser? Pero hay que volvernos a lo privado, a lo que quizás otros no quieren estar, pero uno en lo privado consigue las cosas. Y acá vuelve, y para ir terminando este pensamiento, vuelve a lo que arrancó. Él arrancó y dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido, no me falta, vosotros que sois espirituales. Él está hablando como personas espirituales. Y acá ahora dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Porque el que siembra para su carne. ¿Qué era la figura de sembrar? Era la figura de la ley de la siembra y la cosecha. Lo que él está hablando. Entonces él va a decir, no está hablando acá de yo sembrar un auto para que Dios me dé dos. No. Pablo va más allá. Esto la gente lo usa, porque ahí dice para todo. Pero esto va, lo tajante es el que siembra para su carne. ¿Por qué? Porque la carne es la que demanda, la carne es la que se crea altiva, la carne es la que se duele. Entonces a veces queremos sembrar para esa carne. Y mi hermano, todo lo de la carne, cuando se siembra para la carne, segará corrupción. Mas que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Para terminar, este es un pasaje que a muchos nos cuesta, a mí me cuesta. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos pues de hacer el bien. Mi hermano, hay cosas que a veces el hacer el bien te traen tristezas, amarguras. Y a veces uno se pone a meditar y dice, no, ya no voy a hacer más esto. Porque tantas veces lo intenté y tantas veces me fallaron. Tantas veces quise ser amigable y me fallaron. Tantas veces quise hacer esto y me fallaron. Tantas veces quise hacer esto y me fallaron. Pero el apóstol Pablo dice, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Mi hermano, hay un tiempo en Dios que está preparado para mi vida, que la única forma que yo no llegue no es por el diablo, no es por los hermanos, es que yo desmaye. El que yo desmaye me va a hacer que yo no llegue a cosechar todo lo que Dios tiene para mí. Y quizás el no llegar, el bajar los brazos, me estoy ahí a un palmo de encontrar la bendición. Pero como miro para atrás y dice, tanto tiempo vengo haciendo esto, tanto tiempo. Pero Pablo dice, no se cansen de hacer el bien, sigan haciendo el bien, por más que le fallen, por más que lo traicionen, nunca perviertan la naturaleza,
porque con la naturaleza, aunque yo quede de tonto hacia los demás, esa naturaleza delante de Dios va a habilitar para todo lo que Dios tiene para mí, un día se suelte y se acredite a mi favor. Póngase de pie. Yo estoy esperando, mi hermano. Y yo sé que hay veces que uno quiere bajar los brazos porque dice, hasta acá llegué, no soporto más. He intentado cambiar a mi familia, he intentado cambiar esto, he intentado. No baje los brazos. Siga haciendo el bien siempre, que nunca la corriente del mundo lo lleve a decir, no hago más el bien. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y mayormente a los de la familia de la fe. A veces, acá hay dos secretos. Según tengamos oportunidad, hagamos bien. Pero a veces tengamos cuidado de sentir un espíritu almático y querer decir, sí que si pudiéramos ayudar a todos. Pero el apóstol Pablo dice, tengan cuidado. Primero miren a los de la familia de la fe. Porque si ustedes ayudan a otros, quizás no se están dando cuenta que esas personas están cosechando lo que un día sembraron. Y los hermanos de la fe, que quizás están haciendo el bien y están trabajando, están esperando de su ayuda. Gloria al Señor. ¿Cómo resumo todo esto? Seamos espirituales. Porque si no, esto que hemos leído no se puede entender. Carnalmente no. Carnalmente yo no llevo al otro. Carnalmente yo soy mejor que otro. Carnalmente yo no voy a dar a nadie. Carnalmente me canso de hacer el bien. ¿Cómo se lleva todo esto? Siendo espirituales. Y mi hermano, ser espiritual no es cuánto tengo del Espíritu. Ser espiritual no es que yo opere en lo que Dios me ha llamado a hacer. Ser espiritual es cuánto domino mi carne por medio de lo que el Espíritu me ordena. Como dije el otro día, no es cuánto yo tengo del Espíritu, sino cuánto el Espíritu tiene de mí. Eso es una persona espiritual. Por eso, mi hermano, es que Dios me confrontó y me dijo, apréndanse a manejar en forma espiritual. Es imposible corregir en la carne, es imposible no dañarnos en la carne. Todo lo que yo haga movido por mi carne, lo único que voy a producir es daño, dolor. Pero todo lo que yo produzca en el Espíritu va a ser. Por eso es que Jesús le pudo decir a Pedro, apártate de mí, Satanás. Por eso él le pudo decir, se quieren ir, váyanse. Por eso le pudo decir, generación incrédula y perversa, porque él no lo hacía de su carne, él lo hacía del Espíritu. Y como en la carne podía ser doloroso, pero como era en el Espíritu, pegaba en el Espíritu de las personas, y la persona se sentía confrontada y le decía, Señor, ¿dónde vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Señor, enséñanos a ser espirituales. Enséñanos a corregir en lo espiritual. Enséñanos a comunicarnos espiritualmente. Enséñanos a movernos en el Espíritu. Que podamos tener una unidad en el Espíritu, Señor.
sabiendo que el que siembra en la carne ciega corrupción. La corrupción es la palabra que a veces usamos para los políticos, a veces usamos, pero no me doy cuenta que si yo me dejo manejar por mi carne, me vuelvo un corrupto en lo espiritual. Señor, te damos gracias. Señor, gracias por mis hermanos, porque vamos rumbo a nuestra perfección. Cada día vamos mejorando, porque te queremos servir, Señor. Por eso yo oro por mi vida, por la vida de mis hermanos, que aprendamos a hablarnos en forma espiritual, a corregirnos en forma espiritual, porque nuestro espíritu va a saber reconocer, aunque nuestra carne se duela, pero nuestro espíritu va a decir: esta persona me quiere, aunque me trató mal en mi carne, pero en el espíritu me dijo una verdad que me va a hacer crecer. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre,